Son las 7, un minuto. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este miércoles 20 de diciembre, año 2017. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas, con muchos temas importantes para compartirlos con nuestros radio oyentes en el día de hoy. Bueno, señores, miren, no quiero dejar pasar por alta la situación que vive el ejercicio del periodismo en México, donde en lo que va de año han sido asesinados pues una gran cantidad de periodistas. Por lo menos 12 periodistas han sido asesinados en México este año, y 4 de ellos han sido asesinados en Veracruz por conflictos con los cárteles de drogas, por asuntos de denuncia de corrupción. Pues esto lo está pagando en México muy caro el periodismo, el cumplir con su responsabilidad. Entonces, lo que ocurrió con Gumersindo Pérez en Veracruz es sumamente penoso. Gumaro Pérez, este reportero, estaba en una actividad de Navidad en la escuela acompañando a su hijo. Y en el salón donde se estaba desarrollando la actividad, en presencia de los niños y de los otros padres que estaban allí, penetraron al salón y delante de todo el mundo asesinaron a Gumaro Pérez. Imagínense ustedes el espectáculo que constituye esta situación, que un niño presencie el asesinato de sus padres y que otros niños presencien el asesinato del padre de uno de sus compañeritos. Eso va más allá del crimen, porque ahí coliden realmente varios crímenes en esa situación que se dio en México, en Veracruz. Esto ocurrió el pasado martes. Entonces eso es sumamente penoso. En México, al igual que Colombia, han vivido situaciones muy difíciles con este tema. Los países superan esta situación. Las instituciones tienen que tratar de sobreponerse, porque no es verdad, señores, que el orden puede quedar en manos del crimen. Eso no es verdad, y ya Colombia lo demostró. Ya Colombia lo demostró, que
las instituciones tienen que sobreponerse y en Colombia no solo pagaron periodistas, sino también los jueces que tuvieron que cubrirse el rostro para poder tratar situaciones de narcotráfico, y aún así fueron muchos los jueces realmente que resultaron asesinados en Colombia, pero Colombia ha superado esa situación y ojalá que México pueda hacerlo. Así que queríamos expresar nuestra congoja por esta situación tan escalofriante. Por otra parte, aquí se produjo un atentado en la penitenciaría de La Vega, donde está el señor Winston Risit. Y esta misma semana, en un almuerzo, hablaba con algunos amigos de la situación que se da en las cárceles dominicanas, que es sumamente peligrosa para algunas personas, sumamente peligrosa. Y uno de los peligros del que hablábamos sin imaginarnos que se iba a presentar esta situación con Winston Risit, es que cuando hay personas que están condenadas a 30 años de prisión, ya condenas en firmes a 30 años de prisión, esas personas no tienen absolutamente nada que perder. No tienen el menor reparo ni el menor problema en agregar 1 más, 10 más, lo que tengan que agregar a su lista, sin problema. Por eso se toman algunas medidas especiales con algunas personas, porque es que no pueden estar realmente junto con estos individuos. No pueden estar junto con estos individuos porque el peligro al que se exponen es que cualquiera va, contrata a uno de esos individuos y no hay problema. Nada más hay que decirle dónde está en su cuarto y le marchan a quien sea. En este caso, a un señor de un historial nefasto, este señor Risit, pues bastante que ha sonado en el país. El señor Risit estaba condenado en Estados Unidos, en la Florida, a 8 años de prisión. Se fugó de la cárcel en Estados Unidos, y aquí en el año 2009 fue solicitado en extradición por Estados Unidos, y la Suprema Corte de Justicia rechazó la petición de extradición. Y no solo eso, sino que al señor Risit se le devolvieron todos sus bienes. Después se presentaron varios atentados en el Coliseo Gallístico de Santo Domingo, y ahí entonces se hablaba que eran atentados que estaban dirigidos al señor Risit. Se han dado espectáculos como el del ataque a la cárcel de Najayo. Ustedes recuerdan ese ataque a la cárcel de Najayo. Ahí sonó el nombre de bastante del señor Risit. Otro acontecimiento que fue la muerte del excoronel Moncho Enríquez. Se le atribuyó la responsabilidad de esa muerte. Estoy diciendo se le atribuyó. No, exactamente se le atribuyó, es lo que estoy diciendo, al señor Risit. Se le atribuyó responsabilidad en la muerte de Moncho Enríquez, que eso ocurrió en la avenida Núñez de Cáceres, casi esquina 27 de
de febrero. Entonces, esa es parte de la historia del señor Rizik. Aquí está condenado, estuvo condenado por el hallazgo de armas ilegales y de drogas en propiedades suyas. Sin embargo, de nuevo, el señor Rizik fue favorecido por una anulación de la condena que pesa en su contra. La anuló una corte de apelación y el Ministerio Público apeló la anulación y se está en un nuevo proceso con relación al señor Rizik. Entonces, ayer, pues, corre la información de que un nacional haitiano que está condenado a 30 años en esa penitenciaría, en la hora de deporte, pues sorprendió al señor Rizik y le propinó varias estocadas, todas realmente muy comprometedoras, es decir, buscando realmente quitarle la vida. Y tienen razón nuestros compañeros de 5 a 7 cuando dicen que nadie va a pensar que esto es un conflicto entre el señor Rizik y esa persona. No, esa persona, desde luego que ha actuado por encargo de alguien que le encomendó esa misión de atentar contra esta persona, que no sabemos si sobreviva de este atentado. Entonces, ahí hay desafíos a la seguridad interna, porque es evidente que hay individuos con los que hay que tomar previsiones. Hay que tomar previsiones. Entonces, ese es uno de los casos. Por otra parte, ahora tenemos la alarma de que en la República Dominicana operaba un cártel que traía drogas de Venezuela para llevar esa droga a los Estados Unidos. Y me extraña un poco la diligencia, ¿no?, que muestra el Ministerio Público venezolano, la preocupación que muestra sobre este tema en un país donde las principales autoridades, y no estoy hablando en este caso del señor Maduro, pero sí dos sobrinos de la ex primera dama acaban de ser condenados a 18 años de prisión en los Estados Unidos. El señor Diosdado Cabello, que es uno de los principales líderes del chavismo, pues es sindicado como un hombre con serios compromisos con el narcotráfico. Y asimismo, el alto nivel venezolano es señalado en gran medida con serios vínculos con el narcotráfico. No así, de manera particular, el presidente Maduro, pero sí varias de los principales líderes de Venezuela, de los principales hombres del poder, están ubicados en el llamado Cártel del Sol, por las autoridades estadounidenses. Y entonces ellos ahora son persecutores del narcotráfico. Y está este espectáculo ampuloso sobre un supuesto cártel del malecón, porque cada vez que usted ve que hay todas estas atribuciones, hay interés, ¿no?, de darle una dimensión de que se está procurando un individuo fuerte, etcétera, que con eso acabó el presidente de México. Yo creo que ese ha sido uno de los aportes del presidente Peña Nieto, que acabó con los espectáculos de
de la presentación de los narcotráficos y anunciando que cada vez atrapaban al más poderoso y todas las redes que tenía y una serie de cuestiones. Y entonces había muchos anuncios públicos de captura de narcotráfico, pero pocos expedientes bien sustentados. Entonces él dijo, no, si este hombre es tan poderoso, si este hombre tiene pues tantas implicaciones, que esas implicaciones las plantea el expediente. Es decir, que hable el expediente y no la rueda de prensa sobre las implicaciones que tiene esta persona en el narcotráfico. Pero aquí ya hay un espectáculo, vienen dos fiscales venezolanos, porque ellos están preocupados ahora por el tema del narcotráfico y van a salir a perseguir el narcotráfico y nadie sabe si recibamos algunas cátedras aquí de lo que hay que hacer con relación a este tema. La información que traen hoy todos los medios dice que a pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades para combatir el narcotráfico y evitar que la República Dominicana siga siendo puente para el traslado de sustancias controladas, los involucrados en la red que mueve millones de dólares a nivel mundial continúan blanqueando capitales con negocios ilícitos. Ayer, la agencia de noticias EFE informó que Venezuela solicitó a Colombia la extradición del ciudadano Joel Palmar, líder del cartel del Malecón y presunto dueño del casino Malecón Palace, ubicado en Santo Domingo. También informaron que es el mayor capo en el tráfico de drogas desde Venezuela hacia la República Dominicana, que fue detenido el pasado 11 de diciembre, según informó el fiscal venezolano Tarek Saab. Este fiscal, Tarek Saab, es un fiscal escogido por la Asamblea Constituyente Chavista, donde no hay ningún criterio de objetividad para seleccionar un servidor público. Entonces, creo que Venezuela está aprovechando esta oportunidad para buscar una imagen distinta con relación al tema del narcotráfico, que uno sabe que le compromete bastante. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Sobre el tema de la casucha en el litoral del Malecón, señores, la verdad es que este país, el problema institucional y el problema de algunas mafias es una cuestión pues de preocupación. Este caballero que está allí ha sido desalojado en 2 oportunidades, pero parece que tiene algún tipo de asesoría, porque ahora pues tiene allí un niño y el niño ni va a la escuela, porque el niño se pasa el día entero siendo exhibido ahí en la parte frontal de la casucha, porque eso impide una intervención pura y simple de las autoridades. Las autoridades anteriormente, pues, fueron sencillamente, lo desalojaron de allí sin problema. Ahora no, ahora ya aquí hay implicaciones con el Código del Menor. Y entonces hay la obligación de proteger los derechos de ese niño que está allí, usado exactamente para eso. Entonces, hay varias entidades que están involucradas en este tema. Ayer recibimos una explicación por parte de Aníbal Díaz, que es el encargado de espacio público del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y justamente nos ponía al tanto de que ahora no podían hacer lo que hicieron en oportunidades anteriores por la presencia del menor.
Entonces, hay una instancia del Ministerio de Medio Ambiente, que es el Servicio Nacional de Protección Ambiental, que lo encabeza el general de brigada Valerio García Reyes. Y está también al tanto de la situación la Procuradora General Adjunta Danilza Cruz, para de manera conjunta poder producir una actuación que no tenga implicaciones legales para quienes actúen. Mientras tanto, pues este caballero ha establecido en el litoral una residencia. Eso lo dejamos así. Mañana habrán 3 o 4 y después un tremendo problema social. Y aquí, que se juega mucho al populismo, alguna gente dirá, bueno, pero esta preocupación es porque es una persona pobre y este hombre no tiene dónde vivir. Los pobres tienen derecho también a defenderse. ¿Ustedes creen que permitir una cosa así, pues no hace más pobre a los pobres dominicanos? Desde luego que sí. Desde luego que sí, que nos empobrece a todos y nos daña absolutamente a todos. Entonces yo quiero hacerle el llamado a la procuradora Danilza Cruz, a la procuradora adjunta, para que se tomen las medidas pertinentes de inmediato y pueda producirse el desalojo inmediato de esa casucha y establecer las vigilancias del lugar para evitar esto. También el CONANI y todas las instituciones que tienen que ver con la protección de los derechos del niño tienen que ver en qué condiciones está ese menor en ese lugar y cuál es el lugar apropiado para ese menor que fue llevado allí exactamente para eso, para impedir. Alguien le dijo, mira, el código de menor impide que te desalojen si ese niño está ahí. O habría que tener una serie de requisitos para poderlo hacer, que ya puro y simple no lo pueden hacer. Y ahí se ha establecido el caballero, y pues sigue ampliando sus instalaciones, y cuando viene a ver, ya usted sabe qué vamos a tener nosotros en ese litoral. El sol de la mañana. El sol de la mañana. A propósito de lo planteado en el día de ayer por el honorable presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Julio César Castaño Guzmán, yo quiero recordar que este no es el primer conflicto institucional provocado por la nueva Junta Central Electoral. En lo poco que tiene esta Junta, ya ha tenido choques con el Tribunal Superior Electoral, con el Tribunal Constitucional y con la Cámara de Cuentas. Y es importante recordar que el primer problema institucional creado por esta Junta estuvo en la decisión que adoptó a principio de año de pues reordenar el orden de los partidos en las elecciones. Es decir, que se llevó a cabo el juego, y el juego se llevó a cabo con unas reglas que estaban preestablecidas y claramente definidas. Entonces, las autoridades que le tocó definir esas reglas, las definieron, decidieron sobre ellas y dejaron este asunto como un asunto ya definitivamente decidido. Bueno, esta Junta se tomó el atributo
de decidir sobre decisiones del propio Pleno, pero sobre un proceso que ella no administraba. Y entonces decidió, tomó una resolución, una resolución que ustedes recuerdan. La Junta varía el criterio de distribución de contribución económica y orden de la boleta de los partidos. Bueno, porque a ellos se les antojó que ellos podían hacer eso. El presidente de la Junta dijo ayer que lo de decidir si era legal o no el informe, el panfleto, pues que se filtró a los medios por el panfleto del director de informática, que eso era cuestión de un estudiante de cuarto año, de cuarto semestre. Es decir, que es una cuestión de derecho tan elemental que un estudiante de cuarto semestre podía decidirla. Bueno, mi querido presidente, lo que podía decidir no uno de cuarto semestre, no, sino uno que no haya pasado por la universidad, puede definir que una cosa juzgada ya no se juzga de nuevo y que se legisla para el porvenir, pero que además, señores, si hay algo que está establecido desde antes que nosotros tuviéramos constitución, sino desde que surgió el constitucionalismo moderno, está claramente establecido que se legisla para el porvenir, que no pueden haber leyes que afecten ya decisiones y derechos adquiridos. Eso sí es verdad que es un asunto elemental. Y sin embargo, sobre ese asunto elemental, ese pleno se atrevió a tomar una decisión contraria y la Constitución nuestra, en su artículo 110, es clara en esto. Pero todas las constituciones del mundo, porque esto es un elemento esencial del constitucionalismo moderno. La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efectos retroactivos, sino cuando sea favorable al que esté su júdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior. Es decir, que el Pleno de la Junta había legislado el 8 de mayo, antes de celebrarse las elecciones, sobre este tema. Las elecciones del 20 de mayo se hicieron con las reglas que eran esas reglas y todos los competidores fueron sobre esas reglas. Entonces, sobre esas reglas se generaron unos derechos. Pero esto que era elemental de derecho, repito, ese pleno lo varió, pero lo varió para pasar por la vergüenza de que el Tribunal Superior Electoral se lo anulara. Lo anuló el Tribunal Superior Electoral esa decisión porque era un acto de ilegalidad. Y no conforme con eso, llevan el caso al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional, por suerte, con las consultas que hicieron, etcétera, se dieron cuenta que el Tribunal Constitucional le iba a dar en la madre por un asunto elemental. Un asunto elemental, es decir, pretender cambiar las reglas de un juego después que el juego ha pasado. Una cuestión elemental. Y esa fue la primera crisis institucional y ahí ya hubo conflicto con el Tribunal Constitucional y hubo conflicto con el Tribunal Superior Electoral. Ahora, en el mismo camino, porque ya esto ha provocado este enfrentamiento con la Cámara de Cuentas. Pero en el fondo también adoptan una nueva decisión que lo pone de frente al Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional, ya he leído varias veces aquí una sentencia que es contundente con relación a esta situación de que si usted pues quiere hacer una experticia
distinta a la que ha hecho la Cámara de Cuentas, pues usted tiene que convocar una licitación y en esa licitación solo van a participar las entidades que están registradas en la Cámara de Cuentas. Es decir, que usted no puede hacer designaciones de dedo que tengan efectos oponibles a nada. Entonces, donde quiera que se base alguna decisión en base a una recomendación de esta comisión, eso no tiene ningún efecto. Que por el contrario, ahí los amigos se protegen. Y las instituciones con las que uno tiene vínculo se protegen también. Y sobre todo si son instituciones de orden financiero. Si ahí hay una institución que todo el mundo sabe que es la dueña de Finjus, la que paga a Finjus, y se saben cuáles son los vínculos personales y familiares, entonces tú no puedes meter esa institución financiera en un conflicto como este también, porque te la van a descartar. Te la van a descartar de entrada, además de que su presencia ahí es ilegal, pero cualquier situación que se genere ahí, inmediatamente va a crear una situación de conflicto de intereses, que lo único que van a hacer es poner a una institución que no tiene por qué figurar en una cosa como esa. Pero bueno, así son las cosas. Cambio y fuera.